Eh, Buenos días. Si se recuerdan, la semana pasada estuvimos cerrando lo que era el tema de relé y contactores y empezamos con lo que era simbología, paso previo o necesario para poder ya empezar a representar esquemas y empezar a trabajar con lo que es circuitos lógicos de control electromagnético en este caso. Habíamos conversado rápidamente sobre los elementos que más íbamos a utilizar. Dentro de ellos destacaban algunos y vamos a hacer un pequeño repaso de eso ahora para continuar con lo que es continuar con lo que es el, ¿cómo se llama? el, el contenido. Entonces, recordemos lo que era el, el elemento o la representación principal que corresponde a lo que son bobinas en general, tanto de relé como de contactores. La diferenciación, si es un relé o un contactor, bueno, va a ser KM de motor o K solo de un relé, y adicionalmente lo vamos a poder ver una vez que estemos en el circuito completo, porque unos contactos van a ser exclusivos de contactos auxiliares solamente y otros de estos, lo que son contactores, van a tener también lo que son contactos de fuerza. Entonces ahí vamos a poder nosotros discriminar y ver claramente cuál corresponde a cuál circuito. También tenemos bobinas de usos. Esas son las bobinas de tipo general. También teníamos algunas bobinas que al símbolo normal le agregábamos alguna otra información y con eso estábamos informando o indicando que esos bobinas son, por ejemplo, más que una bobina electromagnética, son elementos que comandan, por ejemplo, un temporizador. ¿Ya? Por ejemplo, comanda un temporizador o un relé de acción rápida o instantáneo. Entonces sigue teniendo el símbolo original, pero le agrega algo, ¿ya? Lo que nos indica que esta es una bobina o un accionamiento de algún elemento en particular, pero sigue trabajando sobre el símbolo estandarizado. ¿Ya? Le va agregando alguna función. Porque hay una bobina, eh, bobina media especial, que es esta que está acá, que en este caso es un relé, pero es como habíamos conversado en las primeras clases, lo que se conoce como relé electrónico, o también se conoce como un relé de estado sólido, en que sigue siendo un relé, pero no funciona por un principio, como dijimos, electromagnético, sino que lo que va a tener va a ser un SCR o un doble paralelo o un triac generalmente asociado al circuito de disparo, y de esa forma va a poder operar. Otro que vamos a utilizar bastante nosotros en las prácticas y para poder hacer alguna experiencia simulada con neumática va a ser esta bobina, que lo que realiza esta bobina es encender una válvula eléctrica, una electroválvula. Entonces, si se fijan, sigue siendo el mismo símbolo de un relé, de la bobina de un relé, pero se le agrega este simbolito, que ese símbolo es el símbolo principalmente asociado a lo que son válvulas en neumática, en hidráulica, es el símbolo que se utiliza para esos efectos. Ese simbolito corresponde a una válvula del tipo eh, vamos. Lo que viene a continuación acá son los contactos. Y los contactos básicos, normalmente abiertos, normalmente cerrados, son estos que están acá, y esa representación
la que vamos a usar para todo. Contacto abierto, contacto cerrado. ¿Ya? Este es el contacto más simple que está acá y en función de eso, por ejemplo, aparecen algunas modificaciones, que este contacto que está acá es una cosa medio híbrida, es como tener un contacto que es normalmente abierto, pero acá agregamos eso de ahí. Entonces, este terminal es un terminal normalmente abierto, este terminal es un terminal normalmente cerrado y este sería el punto común o entrada. Entonces aquí usted podría tener un contacto que se llama, generalmente se denomina como un contacto conmutado, de tal forma que la línea que usted tiene por este punto la puede, en un principio va a estar saliendo por este lado esta señal, y cuando se opere este contacto, este se mueve, este se abre y este se cierra y pasaría a salir por esta segunda. Entonces hace la conmutación o el cambio de estado, se realiza en ese punto. ¿Ya? Así que este contacto también existe uno que es inverso, se llama el contacto solapado o inversor solapado, que lo que realiza es que la diferencia funciona exactamente igual, pero cuando se cierra, cierra el contacto normalmente abierto antes de abrir el normalmente cerrado. Entonces es la misma operación, pero lo hace en forma inversa. Entonces cierra primero el NO y después abre el NC. Si se fijan acá, lo que hace primero cuando se mueve, funciona primero NC, esto se abre y después en 2 funciona el NO o NA. El inversor trabaja al revés y primero trabaja sobre el normalmente abierto, cerrándolo, y segundo sobre el normalmente cerrado, abriendo. Entonces este que era un normalmente abierto lo pasa a un 1 a condición cerrada, y este que era un normalmente cerrado lo pasa a un 0. Entonces es como que la, aunque se dibuja así, en realidad la minita hace la operación inversa, parte del NA y pasa al NC. Pero si se fijan, el dibujo no cambia, la diferencia está en agrega eso. Después de ahí viene el símbolo. Esa es como la diferencia. Seguimos avanzando. Acá ya tenemos con los mismos símbolos, si se fijan, van utilizando el contacto normalmente abierto, pero acá aparecen contactos especiales como contacto momentáneo, contactos que operan a velocidades mayores, de apertura rápida, etcétera. Van agregando algunas funciones particulares. Acá tenemos contactos que vamos a utilizar bastante nosotros, que son los contactos del tipo temporizado. Estos contactos del tipo temporizado, ¿se fijan? Tenemos unos temporizados que ya los vamos a explicar un poco más adelante, que se llama temporizado a la conexión, que son estos símbolos. Tenemos el normalmente abierto, normalmente cerrado. Seguimos trabajando sobre la base del contacto normal, pero en este caso, si es temporizado, le agregamos esta parte. Eso de ahí me indica que es un temporizado a la conexión, y en el caso de la temporizado a la desconexión, se fijan, lo que agrega ahora es a cualquiera de los dos contactos, ya sea abierto o cerrado, pero el símbolo es al revés. Y tenemos uno mixto, que es a la conexión, y
y desconexión. O sea, es un temporizador particular. Como les digo, esto lo vamos a ver más adelante, pero si se fijan en los símbolos, cómo se van armando. Todos los que se van armando tienen la misma lógica. Por ejemplo, este de acá, que es normalmente cerrado, sigue la misma lógica, el mismo patrón. Es el contacto normalmente cerrado y ahí se agrega la función correspondiente, que en este caso es una función de temporización, ya sea a la conexión, desconexión u otra. Pero sigue la misma base. Veamos otros símbolos para que vayamos viendo ese mismo principio. Ya. Acá tenemos estos contactos, se fijan con esa forma particular, sigue la misma lógica y en este caso están asociados a un térmico, generalmente a un térmico de un motor. Y de nuevo, la misma lógica, uno si es normalmente abierto y agregamos el símbolo en particular, que este símbolo está asociado siempre con los elementos térmicos. Y si fuese normalmente cerrado, ¿se recuerdan las numeraciones que se utilizan en los contactos térmicos? Tenían unas numeraciones que partían habían dos alternativas, que en las decenas o fuese un 0 para lo que es la numeración, o fuese un 0 o fuese un 9. Lo más común es que sea 9, entonces vamos a tener 90 y tanto en el número. ¿Se recuerdan cómo numeramos eso? Bueno, si no se recuerdan, lo vamos a mirar rápidamente para que... 95, 96, ¿no? Perfecto. Tenemos 95, 96 y también tenemos el 97, 98. Esa parte está definido en lo que son la nomenclatura de la simbología y como les decía, la primera cifra en el 9 es el que se usa y el 0 si es que tuviésemos más de uno, tuviésemos necesidad de poner más contactos. Pero generalmente son dos contactos. Y en este caso el 9.5 y el 9.6 se usa para un contacto del tipo normalmente cerrado, aunque sea térmico o temporizado. Y el 7.8 para un contacto normalmente abierto. Por lo tanto, este que está acá, a ver, se me perdió el lápiz. Aquí está el lápiz. Este que está acá, que es del tipo normalmente open, normalmente abierto, debería llevar un 7, 8 y un 9, un 97, 98. Y el que está acá debería ser un al revés, un 5, 6, 96, 95, 96. Fíjense entonces, acá el 95, 96 en este caso está asociado a los contactos normalmente cerrados del temporizador y el 97, 98 asociado a lo que son normal open o para nosotros más común que digamos normalmente abierta. Entonces, volvemos a nuestra página original. Presionando, presionando, presionando. Acá. Y ahí estamos sobre lo que son los contactos que vamos a estar utilizando para las funciones y operaciones necesarias.
acá tenemos, y después de esto nos vamos al simulador para que ya empecemos a hacer alguna práctica. Tenemos lo que son los contactos, o más que contactos, a partir de los contactos abiertos y cerrados, vamos a armar lo que son los denominados accionamientos manuales. ¿Ya? Hay un subconjunto ahí de lo que son estos contactos de accionadores manuales y tenemos el primero, que es un interruptor de mando y que el interruptor como característica principal es que es permanente. ¿Qué significa? De nuevo, el interruptor está armado sobre el símbolo base y en este caso se le agregó una línea segmentada y una línea transversal. Ahí me quedó un pedacito de más en la línea, que parece otro símbolo. Y hasta ahí cierra. Ahí ya. Ay, de nuevo lo mismo. El pulso, el pulso, el pulso. Ahí, ahí sí. Ya, tenés cuidado al levantar el lápiz del. Entonces ahí tenemos el interruptor y este interruptor se parece o digamos operativamente es exactamente igual que el que ustedes tendrían o el que tenemos en la casa donde nosotros presionamos el interruptor y con eso se cierra y después queda cerrado, queda la operación ahí permanentemente en el tiempo. Cuando lo volvemos a presionar, después de ahí se abre. Entonces, esta es la gracia o el concepto del interruptor. En general, en lo que es circuitos de control, no se usa este tipo de órdenes permanentes, porque nosotros queremos, mediante la lógica, poder dar señales de cierre y apertura en forma independiente, de tal forma que tengamos un interruptor o una señal que realice la apertura y tengamos otra señal, otro interruptor que realice el cierre. Con este elemento, esa condición está obligando a que vaya el operador y presione. Entonces, en general, estos elementos no los vamos a utilizar frecuentemente en lo que son los sistemas de control y va a ser mucho más común que se utilicen los denominados pulsadores. Los pulsadores. Profesor. Dígame. Pero, ¿cuál es la ventaja en el tema de usar los pulsadores, digamos, y no ocupar el interruptor? Como te decía, el interruptor tú lo presionas la primera vez y supongamos se pasa a condición on y lo tienes que presionar una segunda vez para que pase a condición off. Entonces, en otras palabras, tú con el mismo elemento tienes que hacer las dos funciones, encender y apagar, obligatoriamente, porque si yo lo presiono una vez, quedó encendido. Y para apagarlo voy a tener que presionarlo el mismo elemento una segunda vez para hacer la otra opción. Por ejemplo, ese sería bueno si con este interruptor yo quiero habilitar todo un circuito de control. Entonces, si yo lo cierro, este habilita el circuito, permite que el circuito funcione. Y si yo lo abro, interrumpo todo el circuito. Ahí se utiliza en ese tipo de control. Pero dentro de la lógica, lo que llamamos la lógica del control, es mucho más común un pulsador, porque en este caso, por ejemplo, con este pulsador que está acá, yo solamente voy a hacer la acción on. Entonces, si yo le doy una señal a este, lo que voy a lograr es que solamente encienda. Y este otro pulsador va a ser solamente para apagar. Entonces, esa acción que en este elemento lo hace, digamos, hace las dos acciones, en algunos casos es conveniente, como el que puse acá en este ejemplo, pero en otros casos no es conveniente. En otros casos yo quiero que poder tener múltiples elementos que permitan cerrar y múltiples elementos que permitan abrir. Entonces, te voy a dar un ejemplo porque muchas veces no sirve. Vamos a abrir una pizarra. Ya. Entonces, supongamos que tú tienes una ampolleta, un circuito de alumbrado. Y yo tengo varios interruptores.
aquí, ¿ya? 3 interruptores, con el símbolo que vimos recién, ahí. Pregunta, ¿cómo logramos o cómo hacemos un circuito? Y aquí vamos a tener el neutro conectado acá, y para llevar algún orden de colores, y aquí vamos a tener una fase. Ahí. ¿Cómo logramos que estos 3 interruptores realicen encendido y apagado? Que yo presionando, por ejemplo, este interruptor, vamos a poner S1, S2 y S3. Por ejemplo, yo quiero que el encendido sea con S3 y que el apagado sea con S1, no, el encendido sea con S3 y con S2 y el apagado sea con S1. ¿Podemos hacer un circuito con esas características con, con los interruptores? ¿Nos permite realizar eso? No, ¿Cierto? En el caso particular de los circuitos de alambrado, cuando nosotros queremos, por ejemplo, tener un interruptor que prenda en 2 lugares, ¿qué tenemos que utilizar ahí? Hay un interruptor especial para eso, ¿cierto? Para poder prender en 2 lugares un circuito. los que se ocupan en la escalera, por Claro, los ejemplo. que sí, los que son de combinación o en el o en el vocablo eléctrico, hablamos de 912, 915 y 924. Esto sería un interruptor que en el símbolo de proyecto eléctrico es así: interruptor simple, interruptor doble, y este se dibuja así. Y este interruptor es el que se utiliza, claro, en la escalera, en los pasillos, que tú presionas en un contacto en una de las teclas y abre, y tiene otra tecla, que estos son 2 interruptores independientes, ¿cierto? Si presiono aquí, prendo; si presiono acá, apago; si vuelvo a presionar, prendo, apago. Entonces esos tienen esa opción, pero es un interruptor especial. El interruptor normal, este así, ¿cierto? Y este otro eléctricamente tendríamos un punto común, es así, pero este interruptor no, este interruptor tiene toda una lógica que permite un punto móvil que se va a estar moviendo entre uno y otro, y siempre permite que haya más de un camino para que se cierre. Si se cierra por acá, se abre por acá, etcétera. Entonces, y este requiere 3 conductores, requiere un conductor común y 2 conductores en el circuito de esta forma. Tiene 3 terminales, entonces tiene todo ahí, ahí, y tiene un conductor que entra y un conductor que sale. Y aquí están los puentes. Entonces este puente, que es el interruptor, si tú lo cierras aquí y lo cierras aquí, no tiene cómo pasar corriente, pero si yo lo muevo este y lo coloco ahí, ahora enciende. Y el del otro lado, si yo lo tomo de aquí y lo coloco ahí, ahora apaga. Entonces este es el interruptor, y cada uno de esos, entonces te fijas, tiene todo un sistema de alambrado particular y está limitado. Ahora, si yo quisiera instalar 3 interruptores que enciendan, creo que algunos fabricantes tienen unos interruptores especiales que hacen esa función, pero no es lo habitual, no es un interruptor, digamos, de uso comercial. Pero en circuito de control, tú muchas veces vas a requerir que un elemento se pueda encender al lado de la máquina, se puede encender en un tablero que está a 20 metros de la máquina, se puede encender en una sala de control que está a 500 metros, a 1 kilómetro de la máquina, se puede encender mediante un teléfono celular, mediante un computador. Entonces vamos a requerir que una señal la podamos llevar a múltiples puntos. Ahí las señales permanentes no son buenas, y ahí conviene mucho más usar lo que son estas señales intermitentes o las señales tipo pulsador. Entonces, por eso es que en circuitos de control va a ser más común utilizar un sistema del tipo pulsador. Volvamos a la lámina.
Entonces, esa es la gran diferencia y por eso es que nosotros vamos en control a usar predominantemente lo que son los pulsadores. No quiere decir que nunca vamos a usar un interruptor, pero sí vamos a usar mayoritariamente pulsadores. Y la diferencia del símbolo es bastante simple. De nuevo partimos de un abierto cerrado, van un par de líneas ahí segmentadas y va como una E final. Ese es el símbolo de pulsador, en este caso es un normalmente abierto, normal open, y el normalmente cerrado. Y sería como el interruptor que se conoce como interruptor de timbre, que lo presiona, mientras que lo presiona se cierra o se abre. Vamos a hablar del normalmente abierto. Si yo no hago nada, está abierto. Si yo lo presiono, se cierra, hace el contacto, y si yo lo suelto, vuelve a abrirse. Si fuera un normalmente cerrado, está cerrado, yo lo presiono, se abre, lo suelto y vuelve a cerrarse. Y no tiene nada más, ninguna lógica adicional. Eso Profe, simplemente. una Dime. acotación. Lo que pasa es que en el laboratorio el profesor ponía el pulsador y para anclarlo ponía perdón, un interruptor, no, ¿cómo era? Sí, un pulsador, y para anclarlo ponía un normalmente abierto o cerrado, y de esa manera se anclaba, y entonces se convertía como en un interruptor. Es que más que un interruptor, lo que yo realizo cuando hago el enclavamiento o retención es que esa función o esa señal yo la retengo. El concepto es distinto. El interruptor Ya, por sí mismo yo lo prendo. La diferencia está en que el interruptor tú lo aprietas una vez, lo prendes, lo aprietas una segunda vez el mismo elemento para abrir. Y como te dije, tiene estas limitaciones de que eléctricamente permite ciertos circuitos. Con un pulsador yo lo que genero es una señal, es una información. Entonces yo lo presiono una vez y yo le dije al circuito, actívese. Presiono el otro interruptor, el otro pulsador en este caso, y el otro pulsador lo que hace es apáguese. Entonces, si yo quiero activar varias veces, voy a poder poner varios pulsadores de activar, o si quiero desactivar o apagar, puedo poner varios, y ya no quedo limitado a la cantidad de veces. Y en vez de un pulsador, por ejemplo, yo podría poner un contacto abierto, pero que en vez de ser apretado por una persona, sea comandado por una señal. Entonces, un sensor de posición llega a tal lugar, se cierra solo. O un estanque llega a tal nivel, se cierra solo. O esa señal es generada a través de un PLC, de un sistema digital, se cierra. Entonces me da la opción de poder dar la señal de encendido apagado de múltiples formas. El interruptor me va a obligar a que yo con el mismo elemento cierro y abro. Y eso limita mucho su operación en circuitos o en hacer circuitos lógicos. Así como esto, hay una infinidad de símbolos y los vamos a ir utilizando en la medida que vayan apareciendo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí interruptor que trabaja para un estanque. Si hacemos un circuito y queremos tener un sistema para lo que es nivel, se fijan, aquí se utiliza el mismo símbolo básico, pero cuando es de nivel de un fluido, es así. Es una circunferencia en realidad eso. Si es un interruptor que trabaja por presión en una tubería, en un estanque, va con un cuadradito aquí, y ahí va la letra P de presión, y si fuera por temperatura, va con la letra T, fijan, de temperatura, el típico que trabaja en los termostatos, que son los refrigeradores, por ejemplo, o las cámaras frigoríficas, en que usted tiene, supongamos, una temperatura máxima y una mínima, ¿cierto? Generalmente tenemos 0 grados y nosotros podríamos tener -2 y -5. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si la temperatura sube sobre 2 grados, ¿qué deberíamos hacer ahí? Sube sobre -2 grados. En un sistema de refrigeración, Ah, sí. o sea, si tenemos 0 grados, si le subió la temperatura, está más caliente que lo de que nosotros queremos. Y es un sistema de refrigeración, lo que tenemos que hacer es refrigerar, o sea, sacar el calor. Y lo más probable es que para eso encendamos un compresor, un motor eléctrico, ese motor accione un compresor, y eso lo que haga es saque el calor de ese sistema, ¿ah? Saque el calor, las calorías, y por lo tanto la temperatura empieza
a bajar. Y cuando llegamos a cierto punto, ya hemos retirado suficiente calor y le decimos al compresor, deténgase. Y si el sistema permanece sellado, va a perder muy poco calor porque va a perder calor a través de las paredes y del espacio donde está, ¿cierto? Las paredes tienen conductibilidad térmica, pasa el calor a través de los cuerpos, hay elementos que pasan mucho menos, que son, ¿cierto? Espuma aislante y todos estos elementos que permanecen, que tienen muy poca pérdida de calor, y hay elementos que son muy buenos para que el calor pase a través de ellos, que son los disipadores. El aluminio, el cobre, son muy buenos transmisores de calor. Por eso, por ejemplo, en las cañerías de agua, usted ve que la hacen de cobre. ¿Por qué? Porque transmite muy fácil el calor de un punto a otro. Pero si fuera refrigeración, es negativo. Yo no quiero que se pierda el calor, yo quiero que el calor no ingrese a este elemento, porque si no, si ingresa el calor, esto va a empezar a subir la temperatura. Yo quiero que se mantenga sellado. Entonces, en este caso, ahí se detiene. Para hacer estas operaciones, podríamos tener una persona que esté mirando un sensor y que lo haga manualmente, pero podríamos tener estos interruptores que funcionan por temperatura. Entonces decimos, ya cuando llegue a menos 2 grados se calibra el interruptor. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Encender el compresor. Perfecto. Enciende el compresor, la temperatura empieza a bajar y cuando ahora llegue a menos 5 grados, tiene que detener el compresor. Y si queremos cambiar el rango de temperatura, bueno, se calibran y se van ajustando los rangos de temperatura. ¿Ya? Y lo mismo podría ser para presión. Tenemos un estanque donde empezamos a colocar un gas y empieza a aumentar el gas dentro del estanque y por lo tanto aumenta la presión a las paredes del estanque o de una tubería y pues eso puede llegar a dañar o porque son los requerimientos del proceso. Entonces, del punto de vista de control, los vamos a estudiar cada uno de ellos en los distintos cursos, pero ahora que estamos en la parte de símbolos, si se fijan, todos los símbolos de este tipo se basan sobre el esquema básico que es el contacto abierto, el contacto cerrado, y después sobre ellos se van agregando lo que son las funciones de cada uno de ellos. Ya. Entonces, ¿cómo se utiliza? Si ya lo vieron ustedes, los comandos típicos los sabemos, es un programa bajo ambiente Windows, archivo, dentro de acá claramente guardar o guardar como si lo quieren mandar a otra carpeta que no es la original, y la otra es imprimir, ¿ya? Porque en alguna tarea yo o el profesor de laboratorio se lo puede pedir que me mande el trabajo en impreso. Entonces ahí usted va a imprimir y tendría que tener instalada alguna impresora del tipo PDF para que lo directamente, usted por ejemplo coloca imprimir y aquí en este caso yo tengo en mi computador una impresora del tipo PDF y con eso me genera el PDF automáticamente y ese es el documento que yo después enviaría o el profesor le puede pedir que envíe el archivo. Entonces guardar como, y ahí se genera un archivo con, con el nombre y usted tendría que tomar esa carpeta y esa carpeta enviarla. Editar, las típicas opciones de copiar, pegar, dentro de ellas, si se fijan, están los atajos de teclado, muy útiles, control C, control V, control X, control Y, control Z, esos atajos de teclado que se llaman, sirven para cualquier programa de Windows, para Excel, para el navegador, para Word, etcétera. Cualquier programa bajo ambiente Windows, si usted, por ejemplo, tenemos un interruptor y queremos insertar otro, yo marco el que está, control C, control V y me genera el otro para no tener que ir a la barra. Entonces, súper útil. Si usted, por ejemplo, está en una carpeta y quiere seleccionar todos los elementos, usted puede ir con el mouse y arrastrarlo o puede apretar control E. Y si usted aprieta control E, selecciona todos los elementos que están en la carpeta y usted podría seleccionarlos todos. Después dice copiar, pegar y los lleva a otro lado o los borra, no sé. Control N significa archivo nuevo. Muy útiles. Dibujar, tenemos contactos que están ahí, pero eso también los tenemos en esta barra que está acá, que la voy a posicionar por ahí, y ahí también podemos tener acceso al, ¿cómo se llama? Al cursor, ¿ya? Al cursor, al mouse, digamos, y a las líneas. También tenemos acá otra barrita que la vamos a positar ahí, que nos permite generar áreas con colores para diferenciar. En lo que en modo tiene que ver con la simulación, también lo tenemos accesible en las barras,
El ver son los zoom, también lo tenemos accesible de las barras. Y por último, lo que son las barras de trabajo, que son las que están acá depositadas en la pantalla principal. Y ahí tenemos distintas barras con las bobinas, detectores, accionamiento, lógica, etcétera. Están todas las barras ahí de funciones. Después, lo que son ventanas, moverlas de distintas formas las ventanas y, como les digo, la ayuda. Entonces, como ustedes lo han usado, vamos a partir un poco más rápido y vamos a hacer un ejemplo simple. A mí en particular me gusta cuando parte el circuito, lo primero que hago siempre es poner las líneas de la fuente, más que la línea de la fuente, la fuente. Entonces yo voy a partir colocando para este ejemplo una alimentación de línea y también una alimentación de neutro. ¿Ya? Y la alimentación de neutro, lo que voy a hacer con ella va a ser girarla, porque si se fijan el cable o el terminal quedó apuntando hacia abajo, así que la marco con el mouse y le voy a decir que la rote. Los botones que están acá, esa zona de acá, es la zona que me permite mover los elementos. Ahí lo puedo ir girando como de 90 grados y aquí lo puedo, por ejemplo, si se fijan, voy a apretar ahí para que vean la diferencia. El mouse se me perdió. Acá está el mouse. Ahí está. Por ejemplo, voy a apretar ese de ahí. Lo va girando en el sentido antihorario. Ese lo va girando en sentido horario. Ya, por defecto venía así. Este de acá lo va girando lateralmente, que en este caso no tiene ninguna repercusión. Y este de acá lo gira como en 180 grados. Por ejemplo, si estuviera así, ese lo cambio de lado. Pero este no haría nada. Entonces depende de cómo esté en la opción. Pero esos son los que van a permitir cuando usted coloque algún elemento aquí en el simulador, poder desplazarlo. Ya. Ahora vamos a incorporar una bobina. ¿Ah? Las distintas barras de herramientas con los elementos del programa están acá. Alimentaciones, fusibles, automáticos, disyuntores, que sería la parte de protecciones, y la parte de contactores e interruptores. Entonces, este subconjunto, que son estas 4 primeras cosas, digamos que están pensados para lo que son alimentaciones, que es común a control y fuerza, y los siguientes 3 es para la parte de hacer circuitos de fuerza, ya los elementos principales. Después, esto de acá, viene lo que son motores y lo que es potencia. También está pensado en lo que es circuito de fuerza. Y los que vienen a continuación son los elementos que están más pensados en lo que son la parte de control. Hoy día vamos a ver acá un par de ejemplos de la parte de control y como ya conocemos el símbolo y si interpretamos con una buena vista, porque están bastante pequeños los símbolos, ahí vamos a abrir una lupa. Sí, a ver. Ahí sí. Ya. Entonces ahí se pueden apreciar de mejor forma si nosotros apretamos ahora aquí lo que son las bobinas. Ahí están las bobinas que estuvimos viendo. Desde la simbología, la bobina normal, la bobina de electroválvula, lo que son esta zona de acá, bobina de temporizadores, lo que son luces de señalización o luces piloto, y lo que serían en este caso elementos de apertura y cierre por con sonido, alarma, indicadores audibles de operación.
en la parte de contactos tenemos los contactos abiertos, cerrados, un contacto doble, que no es igual que un contacto de un mutado. Este contacto son dos contactos independientes. Esto es interesante, vamos a explicar la diferencia que hay entre los dos contactos. Voy a dejar la lupa para este otro lado. Entonces tenemos, por ejemplo, ese primer contacto que es así. Y tiene aquí un punto común. Ese es un contacto NC, es NA, y por este otro lado tenemos este contacto que lo vamos a dibujar. Lo puedo sacar de aquí también. Tenemos esos dos contactos. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre esos dos contactos? Este también tiene Na, ¿cierto? Este tendría un NC. Y este tiene un Na. La diferencia, Sí, ¿cuál sería? uno tiene un común, ¿no? Claro, la diferencia es que tiene un común. Y ese común lo que obliga a que este punto común es que este elemento trabaja simultáneamente. O sea, podríamos decir que tenemos acá una entrada y dos posibles salidas. Pero acá no, porque estos son independientes. ¿ya? Este contacto de acá es un contacto normalmente cerrado y es eléctricamente independiente de este normalmente abierto. Ahora, si usted lo une acá y después conecta algo ahí, se transforma en el mismo que está al lado. Pero eso si usted lo une, si usted no los une, trabajan como elemento aislado, independiente. Entonces, esa sería la principal diferencia. Así que vamos a marcar eso y fuera. Vamos a colocar una bobina. Como que me quedó muy grande el dibujo, así que vamos a mover un poquito. Ahí, vamos a hacer un zoom más. Ahora me quedó muy... Ya, perfecto. Entonces, acá en lo que son los terminales, los contactos, en este caso pusimos los terminales que, si se fijan, están, según la normativa, son terminales, así que llevan la letra X, y estos terminales en particular, aquí, ¿ya? Este es el neutro, X, y ahí está en la línea, y ambos están, nosotros aquí podríamos poner X1, X2 y diferenciarlo en el circuito siguiendo 100% lo que es la normativa. Nosotros, por ejemplo, este de acá lo podría llamar, va a ser el terminal X1. Este terminal de acá va a ser X2. Ojo, acá el programa es sensible. Ahí queda un poco raro. Como el conector yo lo giré, si se fijan cuando escribo, ¿qué pasa con las letras? Quedan también giradas, pero aquí lamentablemente el elemento 1 no puedo trabajar independientemente. Lo que yo podría hacer sería escribir con texto externo X1 y posicionar eso ahí,
y hacer que acá no se vea el nombre. Y lo mismo acá, que no se vea el nombre. Y ahora escribir X2. Sería una alternativa para hacer eso. Lo otro que vamos a agregar va a ser los accionamientos, vamos a poner un pulsador. Y ahora para conectar, ¿cómo hacemos la conexión? Un cable, ¿no? Con un cable, pero aquí también tenemos que llevar el orden. Los cables están acá, donde dice cable y conexiones. Entonces, si nos recordamos, cuando nosotros colocamos la fuente, usamos L y N, o sea, usamos fase y neutro. Entonces ahora, cuando usemos los cables, no podemos usar cualquier cable. Aquí está separado. Por ejemplo, este cable que es rojo y negro, acá indica que es cable positivo y cable negativo. Eso sería en el caso de que estuviésemos usando un circuito en corriente continua. Entonces, si fuese en corriente continua, acá debiésemos haber usado positivo y negativo, alimentación positiva y negativa, y usar el cable positivo y negativo. Ahora, como yo escogí línea y neutro, estamos trabajando en corriente alterna. Acá no indica el voltaje, no dice si son 24, 48, 220 volts. No tiene este nivel de detalle el simulador, pero sí me dice que es corriente alterna. Entonces, en el cable yo voy a usar el cable que se llama cable de fase y cable de neutro. ¿Ya? Vamos a seguir con eso. Si no, no puedo. No me permite usar otro cable. ¿Ya? No puedo usar un cable trifásico o un cable trifásico pan neutro, porque esos cables están asociados o el simulador los deja para lo que son los circuitos de potencia, los circuitos de fuerza. Entonces vamos a usar el neutro y esta va a ser siempre la primera conexión que vamos a hacer. Vamos a conectar desde el punto neutro. Ahora, si se fijan, aquí llevo como la cruz, ¿ya? Y la cruz tiene un puntito. En ese puntito es el que conecta. Ahí me conecté a un lado, voy al otro y lo suelto. Eso uno con el mouse, aprieta el mouse y lo arrastra. Ese es el primer cable que siempre vamos a poner en el circuito para que funcione o digamos no haya un cortocircuito o no nos equivoquemos al conectar. Si estuviéramos en el laboratorio armando esto en un tablero, yo les diría el primer alambre, el primer chicote que ustedes van a colocar es el que va entre el neutro y la bobina. Y en esa parte de aquí, lo único que vamos a alimentar son bobinas o luces, no vamos a colocar nada más, nunca nada más acá, y de esa forma nunca vamos a tener que lamentar un problema de cortocircuito. Y ahora para conectar lo que nos falta del circuito usamos el cable que se Profe, una llama consulta. fase. Dígame. ¿Qué pasa si conecta con el cable fase de la bobina al neutro? ¿No funcionaría el No circuito? funciona, claro, no funciona. Tú vas a hacer la simulación y no sé si en esta versión te tire error, en la versión anterior no funcionaba nomás. Uno quedaba dando vuelta ahí, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? No funcionaba nomás. Ahora, no sé si tiene un error, pero no Ahora tira funciona. un mensaje de cortocircuito. El cortocircuito directamente, ya, claro. Sí. Entonces no podemos hacer eso. O sea, aquí tenemos que llevar el orden de cables, pues sí, simuladores, pero tenemos que llevar el orden. Entonces, por ejemplo, ahí voy conectando y conecto con el cable que he asociado a la fase. Vuelvo a pinchar el cursor, ahí, y ahí estoy en el cursor. Entonces ahora para simular, las opciones de simulación las tenemos asociadas en una zona de las barras herramientas, que son estas de acá. Son varias opciones de simulación. Tenemos esa. No voy a respetar el color, pero tenemos esa. Tenemos esas son las opciones de, no sé. En lo primero dice simulación. Este botón lo que nos permite, cuando presionemos ese botón, se empieza a simular. Entonces, como que la fuente se activa y podemos presionar los terminales, porque si ahora yo lo presiono, lo que yo hago es ingresar al menú, a las propiedades del elemento. Pero si yo estoy en simulación, yo ya puedo presionar el elemento. Si estoy en simulación y quiero salir de la simulación, aprieto stop. Y ahí la simulación vuelve a cero. Está la alternativa del botón pausa. Si yo aprieto el botón pausa, si se fijan ahí, todavía tengo la alimentación sigue estando activada. Y en el botón pausa yo podría, si yo tengo una secuencia o tengo
un evento que es por tiempo, yo podría detener ese evento para observar qué está pasando en el circuito. Esa es como la diferencia. Si yo presiono stop, ¿ya? El stop detiene, apaga la fuente. El pausa detiene la ejecución de la simulación, deja la fuente y yo puedo ir siguiendo la lógica. Y tengo, si yo aprieto simulación, sea este botón se activa y este botón lo que va haciendo es que si yo tengo múltiples objetos, yo puedo ir paso a paso. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si se cierran varios contactos, me va a mostrar uno por uno lo que va sucediendo. Si hay un temporizador, hay otro elemento, yo lo voy presionando y voy a ir paso a paso viendo la lógica, cómo se va, cómo se va desarrollando. Entonces eso eh, me ayuda para poder ir avanzando en la simulación. Así que, ¿cuál va a usar usted? Va a depender de lo que usted quiera hacer. Vamos a volver. Y ahí presionamos el botón. Se fija, está en modo simulación. Entonces, cuando yo lo presiono ahora, ¿qué pasa si yo lo presiono ahí? Claro, si yo aprieto pausa, ahí quedó congelado. ¿Ya? Entonces ahí yo lo presiono, la corriente pasa a través del pulsador, llega a la bobina y cierra. Y lo suelto. Y entonces aquí está lo que me decían ustedes. Claro, si yo lo trabajo así, es bien poco práctico. Si yo lo voy a trabajar así, mejor me sirve un interruptor, porque si no es peor. Ahora voy a tener que tener una persona que esté punto fijo ahí presionando el pulsador, no tendría sentido. Entonces, para evitarnos eso, es que vamos a colocar un contacto. Entonces aquí hay dos alternativas. Podríamos colocar un contacto abierto o un contacto cerrado. Aunque yo sé que usted sabe la respuesta, ¿cuál utilizamos y por qué? Uno abierto, ¿Y por qué uno abierto y por qué uno no uno cerrado? porque si pongo uno cerrado, al momento en que se energiza la bobina, se abriría el contacto y no pasaría la corriente. En cambio, si pongo el abierto, cuando se activa la bobina, se cierra el contacto y ahí llega la corriente a la bobina y se mantiene. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hacer la prueba con los dos, pero de intrusos, digamos. Entonces, ahora vamos a conectar, vamos a partir conectando el contacto normalmente abierto. Para eso yo voy a tomar los cables de fase, pero en mi caso, por lo menos, yo antes de eso voy a poner unos nodos ahí. ¿Mm? Esa opción me permite colocar un nodo para conectarme desde el conductor hasta el nodo. Ya, ahí está conectado el nodo. Ahora vamos a volver a simular. Ahora la diferencia está en que el cable, por ejemplo, de alimentación, la línea bajó, 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 llegó hasta S y se ve que está café, o algo se ve, y que al mismo tiempo también está llegando hasta acá. Entonces ahí me está diciendo que estamos alimentando ambos lugares. Si yo presiono el pulsador, se cierra, pasa corriente, alimenta acá, y como alimenta acá, se cierra el contacto K, que era abierto, y se abre el contacto K, que era cerrado. Yo suelto ahora, y este camino ya no está viable para alimentar la bobina, pero tenemos este camino alternativo. ¿Mm? Y este camino alternativo es lo que nosotros, o en el lenguaje que se usa en control, se conoce como un enclavamiento. Pero aquí lo que estamos enclavando es S, o un contacto de retención. Estamos enclavando o reteniendo S, porque S se presionó un tiempo, estaba en cero, normalmente abierto, se cerró y después se abrió. Este sería S. Pero el contacto K, normalmente abierto, ¿qué pasó? Y quedó en 1, ¿cierto? Nosotros presionamos S, estaban los dos abiertos, S se cerró, K se cerró, S se abrió y ahora estamos en esa lógica. Entonces, como eso está en 1 lógico o activado lógicamente,
la corriente está haciendo, pasa por la bobina y alimenta. Y aquí estaría después internamente a través de la fuente. De la fuente se estaría cerrando el circuito. En este circuito de control no se describe todo este sistema y tampoco es relevante la magnitud de la corriente u otros datos de ese estilo. A nosotros lo que nos interesa en esta parte representar es la lógica de cómo funciona esa parte del circuito. Ahora, Profe, dígame. ¿por qué? Aún no puedo entender por qué el contacto, el K, se ¿Ya? cierra cuando presionamos el pulsador. Eso es porque aquí vamos a cambiar el nombre. A este S, que es el nombre estándar, por ejemplo, nosotros podríamos decir este es S1, y S1 yo con texto aquí podría escribir que es tal. S1 es tal. Y este K, fíjense que siempre tiene como una línea ahí media, que también la normativa lo coloca siempre, entonces voy a decir, este K se llama K1. Le cambié el nombre. Y para ayudarnos vamos a decir que ese es un relé. Relé 1. Entonces, si este fuera el relé físico, ya nosotros tendríamos hoy. Si fuera el relé físico, nosotros tendríamos acá, ¿cierto? La bobina, y esta bobina tendría acoplado contacto. Contacto abierto y cerrado. Y la idea es que cuando circula corriente por la bobina, ¿qué pasa con estos contactos? Se cierran. ¿Cierto? Los que están abiertos, estos que son NA, se cierran, ¿cierto? Pasan a ser 1, y este que era NC se abre y pasa a ser 0. La simulación de eso aquí es tan simple como que si a este elemento yo lo llamo K1, a esta bobina le estoy poniendo el nombre K1. Y si yo quiero que ese contacto haga esto, yo lo tengo que llamar también K1. Si yo los llamo iguales, cuando yo energice la bobina, los contactos se van a operar. Por eso que aquí funcionan, porque estoy replicando lo que sucede en la realidad. Entonces, por ejemplo, acá yo le cambié el nombre a la bobina le llamé K1, y los contactos siguen llamándose K. Entonces, ¿qué pasa cuando yo simule ahora? Si yo presiono S, No debería pasar nada. claro, porque esos contactos no están asociados a este relé. Sería como que en un circuito alambrado yo tuviese un relé físico en un lado y los cables los llevo para el otro contacto y nunca los conecto entre sí, porque aquí digamos, el software lo que nos dice es que si yo energizo esta bobina, que corresponde a un relé o contactor K1, lo que se va a encender o lo que se va a activar o desactivar son los que se llaman K1, que serían los que formarían parte del elemento físico. Pero como acá les puse otro nombre, no se van a activar. Entonces, si yo quiero que se active ese, yo debería colocar K1. Y ahora sí. Profe, ¿y si se colocaran, por ejemplo, por qué se colocan paralelo al pulsador? Pueden ser, o sea, ¿cuál es la razón para que, es La un tema de razón es, lógica, ¿no? claro, la razón es que cuando yo presiono, y vamos a poner la pausa ahí, ya, ahí está la pausa. Si yo presiono, lo que está sucediendo en este instante es corriente circulando por aquí, por esta parte. En un principio recuerden que eso estaba abierto, entonces por ahí no podía circular corriente. La corriente circuló, digamos, pasó por la bobina y la bobina le dio la orden a este que se cierre. Claro. Entonces después de eso, la corriente tiene este camino y también tiene ese camino. Entonces tenemos dos caminos. Ya esta operación podríamos decir que quedó memorizada o quedó retenida o quedó enclavada, ¿ya? Cualquiera. Esa operación pusimos la misma, por eso la pusimos en paralelo, hace lo mismo. Entonces ahora,
una vez que yo vengo y suelto el start, voy a volver a apply. Esto se cerró, o sea, ya la corriente no está pasando por ahí. Ya no hay corriente por ahí. Pero por acá sigue pasando corriente. Entonces, como sigue pasando corriente por la bobina, este elemento sigue estando cerrado. Y ahí logramos memorizar esa función. Ya entiendo. ¿Ok? Esa es la gracia. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiese poner múltiples elementos encendiendo, basta con que yo coloque cualquier cosa en paralelo acá, y cualquier cosa en paralelo lo que va a lograr es encender K1. Y si después yo quiero, ahora el problema, ¿qué pasa cuando yo quiera apagar K1? ¿Qué tengo que hacer? Colocar un K2, ¿o no? O poner un stop. Uy, aquí dije. Claro, generalmente dijimos vamos a tener un botón para encender, un pulsador en este caso, y un pulsador para apagar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar un contacto, un pulsador, ahí tenemos un pulsador, y lo vamos a incorporar. ¿A dónde lo vamos a incorporar? Al inicio del circuito. Entonces vamos a tomar ese conductor y lo vamos a borrar. Vamos a colocar ahí el nuevo pulsador y ahora vamos a ir con el conductor y vamos a alambrar. Recuerden que tenía que ser un conductor de fase, porque estamos en la fase. Alambramos ese segmento, y alambramos el otro segmento. Y a este pulsador le vamos a llamar S2 y vamos a colocarle el nombre de stop y lo vamos a posicionar ahí, por ejemplo. Entonces ahí tenemos el pulsador de stop, el pulsador de start y ahora volvemos a simular. Presionamos start, no hemos cambiado nada de eso, soltamos start y la corriente ahora tiene este camino y como dijimos, eso lo que está logrando es que se active K1. Se activa K1. Y ahora presionamos stop. ¿Qué va a pasar cuando presionamos stop? K1 se va a apagar, entonces el que está asociado al K1, el contacto también se va a apagar. Perfecto, ¿cierto? Digamos que se va a apagar, ¿por qué? Porque si nosotros abrimos acá, no va a poder circular corriente. Y como no circula corriente, este se va a su posición normal. Se va a desactivar la bobina. Y este contacto es normalmente abierto. Entonces, vuelve a su posición normal. Y ahí apagamos. Entonces ahora encendemos y apagamos. Encendemos, apagamos. Pero alguien podría decir, profe, pero eso es como complicarse la vida. Yo podría haber puesto ¿cierto? Un interruptor solo nomás y, y la bobina y punto. Y con eso yo aprieto una vez y esto queda cerrado, aprieto otra vez y esto se abre. Y ahí tendríamos un circuito. ¿Podemos hacer eso? Sí, pero si hacemos eso, tenemos que dar la misma señal, hay que apretar 2 veces el mismo elemento. Y como les dije anteriormente, si usted quisiera hacer una doble partida y ponemos 2 de estos en paralelo, ya no nos funciona el circuito. Usted aprieta el primero, esto se conecta. Usted aprieta el segundo, sigue conectado. Usted abre el primero y esto sigue conectado. Entonces ya no se puede hacer un doble inicio. Versus en el circuito de al lado, ¿cómo nosotros podríamos hacer un doble inicio del circuito? Tener 2 botones de start. ¿A quién se le ocurre qué tendríamos que hacer? Voy a mover todo esto un poco para el lado y ahí doy una pista de lo que hay que hacer. Ops. Voy a tomar de la línea y lo voy a mover un poquito por ahí. Hasta ahí. ¿Cómo logramos mover o poner un segundo start? Una segunda función de encendido. Ponerlo en serie entre el K1, entre el contacto, sí, K1, el 13. Entre el contacto en serie. Ya veamos entonces. Aquí voy a tener que, aquí la gráfica no es muy buena. Por ejemplo, si yo tomo la bobina y la muevo, se desconecta. Así que vamos a tener que desarmar un poco el circuito. Vamos a hacer espacio, porque no dejamos espacio para hacer esos cambios. Entonces, ya.
Por ejemplo, vamos a poner un segundo start. Y ahí que voy a poner control C, control V. Ah, ¿qué pasó? Atrás. No, hay problema. Voy a tener que sacarlo a la antigua, ¿no? Ahí tenemos un segundo start. Algo pasó con mi computador. Ahí. A este lo voy a llamar ahora S3. Le voy a poner el apellido start 1. Ok. Vamos a escribir otro que se llame start 2. Ok. Lo vamos a citar por ahí. Y entonces ahora la idea es alambrar esto, poner ese segundo start ahí. Voy a tomarlo desde ahí hasta ahí. Guarde ahí, ahí. Algo así es la idea. Y este lo colocamos ahí. Entonces, si nos fijamos de esta forma, ¿qué va a pasar? Para que circule, me faltó alimentar la bobina, ¿cierto? Ahí con neutro a la bobina. Ahí sí. Para que la corriente llegue de este nodo a Tendría este que ser nodo, en paralelo. claro, justamente. Si la corriente yo quiero que pase de ese, porque básicamente ya tenemos claro que para que esto encienda, ¿cierto? Para que encienda lo que requerimos es que la corriente pase desde este punto, pase de ahí hasta acá. Y como los pusimos en serie, lo que estaríamos obligando aquí es que el operador o el usuario tenga que presionar ambos botones. Eso, por ejemplo, yo lo he visto en algunas máquinas. En algunas máquinas eso se utiliza, pero por precaución. Una vez me tocó hacer un circuito en que la solución que implementé fue justamente eso. Con harta imaginación, y le puedo tratar de dibujar algo aquí. Ya, imagínense que lo que está ahí, y aquí hay un cuchillo, por ejemplo. Un cuchillo. Y este elemento, cuando yo presiono un botón, baja. Entonces, si yo coloco algo ahí, lo va a cortar, ¿cierto? Una prensa de corte. Muy común en la imprenta, cuando usted lleva un libro, o en las máquinas, en la hojalatería, ese tipo de... Entonces, usted necesita cortar algo, usted aprieta un botón. Entonces, ¿cuál es el problema que sucedía acá? Usted podría tener una persona que se posiciona aquí, por ejemplo, mete una mano ahí, la otra mano acá, y mientras que tenía apretado aquí, con esta mano va y presiona el botón. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que habían entonces, por ejemplo, estaban ahí los fardos de hoja que se utilizan, entonces te colocaban ahí, lo acomodaban, y mientras que lo estaban acomodando, porque estaban apurados, presionaban el botón. Y el riesgo es que si justo la mala suerte que presiona el botón se equivoca, porque está cansado, o porque quiere sacrificar un dedo, y presiona, y el cuchillo cae, hasta ahí, hasta Dios sería con el dedo, con la mano, con la muñeca completa. Entonces, para evitar eso, me acuerdo que lo que yo hice, puse un pulsador aquí y puse un pulsador lejos, acá. Entonces, obligaba a que dejaran las cosas ahí, y el operador de esto tenía que, no podía tener la mano ahí, tenía que obligatoriamente colocar una mano ahí, y vamos a hacer un brazo largo ya. Ahí, este brazo es raro. Entonces lo operaba obligatoriamente eso, de tal forma que no tuviese una mano y la pusiese acá para lo que era el movimiento de la máquina. Ahora, podría meter la cabeza también, es cierto. Podríamos poner un tercer interruptor que esté sobre la cabeza para obligarlo a que toque algo con la cabeza, y de esa forma no se corte un dedo. ¿Ya? Pero ahí se podría usar una lógica de doble interruptor, pero no es lo común. ¿Ya? Lo común sería, como me dijeron muy bien, vamos a agregar cosas extrañas. Vamos a poner otro interruptor. En este caso, otro pulsador. Lo voy a llamar
S4. ¿Qué pasa ahora con este circuito híbrido? Yo creo que puede funcionar apretando el que puso recién. Perfecto, ¿cierto? Porque ese está permitiendo que la corriente pase ahí, que se apaga. Y si yo quisiera que funcione esto, debería presionar Ambos, claro. ambos. Y aquí ahí presioné los dos con el caecimo. Aquí sería una cosa media mixta, media híbrida. Pero si yo quisiera tener dos posiciones de encendido, debería tomar esto, sacarlo de ahí, ¿cierto? Y simplemente conectar el cablecito que tengo ahí. Y ahora yo presiono ahí, se enciende, presiono acá, se enciende. Si quisiera tres posiciones de encendido, vamos a colocar un nodo ahí. Entonces, se fijan, puedo encender ahí, apago. Puedo encender ahí, apago. Puedo encender ahí, apago. Usando el mismo elemento, puedo hacer un circuito ya que con los interruptores sería muy difícil de realizar. Entonces, para un circuito simple de encendido apagado, el interruptor podría ser una mejor alternativa. Pero si yo ya empiezo a colocar más condiciones de que, por ejemplo, aquí este interruptor podría ser el interruptor manual, pero este interruptor, en vez de ser un interruptor manual, podría ser un interruptor por temperatura, porque este relé podría estar controlando un sistema térmico. Este podría ser una operación en un segundo lugar, en un control que está en otra habitación, un control central, etcétera. Entonces, esta es la gracia que tiene poder hacerlo con pulsadores, que yo puedo ir replicando la función y ya el tema pasa a ser cómo yo lo interconecto, o sea, lo que se denomina la lógica. Según la lógica que yo emplee, es lo que voy a lograr que realicen cada uno de estos circuitos. ¿Cómo lo haríamos ya para terminar si quisiéramos poner varios stops? ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a detener la simulación. Ahí sí, en serio. ¿En serie a dónde? Entre medio de, por ejemplo, del pulsador start y el stop. O del stop con la fuente, también Ah, podría ser. perfecto. O sea, vamos a tirar una línea ahí para mostrar. Usted me dice, podría ser entre medio del pulsador stop y aquí, por ejemplo. Sí. O O desde, arriba también. claro, podría ser en esta zona que vamos a llamar A, o podría ser desde ahí hasta ahí, B, lo cual está 100% correcto. Entonces, podríamos decir que cualquier cosa que coloquemos en esta parte, ya, va a ser para encender en paralelo con respecto al contacto o en paralelo con respecto a los pulsadores que están actual. Y cualquier cosa que coloquemos en esta zona va a ser para apagar. Pero tiene que estar conectado en serie. Entonces, si yo quisiera tener otra señal que apague el circuito, tengo que conectarla aquí. La podría conectar acá también, ojo con eso. Ahí. Pero nosotros no vamos a usar esa zona. Por, por orden en los circuitos. Muy extraña vez. ¿Ya? Si nos falta espacio, ya les voy a permitir. Acá sí que nunca, 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 nunca vamos a permitir que usted en esta zona coloque un contacto. Eléctricamente se puede, ¿cierto? Porque eléctricamente basta con que yo corte el paso de la corriente en cualquier punto del circuito y funciona. Pero acá no se va a permitir porque si nosotros empezamos a colocar contacto acá, nos podemos equivocar en el alambrado y por normativa, generalmente esto es así, desde el contactor de la bobina hacia el neutro no colocamos nada en esta zona. ¿Ya? Acá sí se podría colocar,
pero cuando sean casos de control con lógica más avanzada. Para estos circuitos simples, vamos a colocarlo en este lugar. Entonces, y para terminar, Profe, dígame. ahí donde indicó un poco más arriba de la bobina, si pongo un contacto ahí sería como para una partida de motor con inversión de giro, ¿no? No, en este caso estamos, estamos accionando solamente un Sí, K1, que sería o un relé o un contactor. Si fuera un contactor, hacemos girar un motor, que es lo que vamos a ver ya en la próxima clase. Y en este caso estamos prendiendo un relé nomás. Entonces lo que vamos a hacer ahí, si yo coloco algo en esa zona, lo que logro con eso es tener otro stop. Vamos a mover un poco esto porque nos va a quedar pequeño las líneas. Entonces vamos a cerrar ahí, y ahí no creo que alcancen dos stops ahí. Vamos a tomar esa y la vamos a girar. Ahora vamos a tener que hacer el truco inverso. La vamos a girar ahí para tener como la línea en ese lado. Va a quedar medio extraño el dibujo, pero es por espacio, ¿ya? Deberíamos dibujarlo totalmente. Vamos a ver si alcanza. Sí, sí alcanzó. Entonces ahora tomamos la línea. Vamos a llevar un orden. Vamos a cambiar los numeritos para que está quedando, como hemos ido agregando cosas, ese le vamos a llamar S1. Esto lo llamamos ahora S2. Ese S3, ese S4 y este sería S5. Y ahora nos vamos a los conductores, usamos el conductor de línea, unimos ahí, unimos aquí y unimos acá. Vamos a guardar y simulamos. Entonces, eso no ha cambiado, presionamos el stop que teníamos originalmente, pero ahora también podemos presionar, porque claro, cualquiera de los stops que apretemos, como están en serie, cualquiera de ellos interrumpe el paso de la corriente. Da lo mismo el que apretemos, cualquiera de los dos interrumpe el paso de la corriente. Y si quisiéramos poner 5, tendríamos que poner 5 en serie. Si quisiéramos poner 50, pondríamos los 50 en serie. Y cualquiera de esas 50 condiciones detiene el circuito. Lo mismo, si quisiéramos poner 50 condiciones de encendido, ponemos 50 condiciones aquí en paralelo. Y cualquiera de esas cosas, ya sea un pulsador o algo automático, va a encender y apagar el circuito. Así que eso sería por hoy día. Voy a detener la grabación.